Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos antes de ir a la pausa, está con nosotros Benjamín Sharifka, rector de la Universidad Metropolitana. Bienvenido. Muy buenos días, Lirio. Un gusto estar aquí. Un hombre de academia, del sector universitario. Si le pidiera, por favor, explicarnos cómo está ahorita el sector de las universidades, tanto en lo académico como en lo presupuestario. Bueno, hoy en día estamos pasando mucho trabajo en las universidades. Tenemos algunas dificultades que tenemos que resolver. La principal dificultad posiblemente sea la falta de recursos. Nos hace falta muchos recursos para poder trabajar. Los presupuestos de las universidades oficiales son muy limitados, muy escasos. Y aparte, llegan a las universidades a cuentagotas, de forma tal que las universidades oficiales tienen fuertes dificultades para poder pagar salarios. La mayoría de las universidades oficiales tienen que esperar hasta que lleguen los recursos para poder pagar la nómina antes de poder hacerlo cada quincena. Eso es una manera muy difícil de trabajar. Tampoco hay recursos para el sostenimiento de la actividad universitaria, para las cosas inmediatas como es el pago del comedor de los estudiantes y para los asuntos muchísimo más importantes de los cuales se nutre la academia, que son los materiales de laboratorios, las inversiones que hay que hacer en equipos, las inversiones que hay que hacer para formar profesores. Muchos de los profesores de las universidades, tanto las oficiales como las privadas, bueno, pues tienen que dejar sus oficios como profesores, buscar otros oficios en la sociedad o inclusive emigrar del país para poder subsistir, porque los salarios que se están recibiendo en el sector universitario son muy escasos. Para darle una idea, un profesor titular, que para poder ser titular tiene que tener un doctorado, tiene que tener unas líneas de investigación activas, tiene que tener una experiencia del orden de 25 o 30 años, el salario que está recibiendo un profesor titular en una universidad oficial venezolana en este momento son 37.000 bolívares mensuales. Ese es un salario con el que difícilmente una persona con esa calidad de formación que requiere y con la bibliografía que tiene que utilizar, con las actualizaciones que tiene que tener constantemente para poderse mantener en su labor, bueno, realmente no puede realizar su labor. Entonces, por eso, en este momento tenemos una emigración de talentos de Venezuela que es realmente considerable. ¿Cómo afecta eso que usted acaba de describir a la formación del recurso humano y lo que acaba justamente de mencionar, personas que abandonan el país buscando otra vida? Bueno, eso ha mermado las posibilidades de desarrollo de la Universidad Venezolana tremendamente. Aún así, nuestros estudiantes, que es realmente el principal recurso que tenemos en las universidades, más que los profesores, es el entusiasmo y el talento de los estudiantes, bueno, hacen de tripas corazón para poder mantener su actividad. Por ejemplo, en la Universidad Metropolitana, el día de ayer, tuvimos el privilegio de poder ver el prototipo 2016 del modelo FSAE de la Universidad Metropolitana, que son unos carros de carrera que estudiantes de distintas universidades, entre ellos los de la Universidad Metropolitana, hacen todos los años para poder ir a competencias internacionales. Y uno ve que con recursos muy limitados, los estudiantes, pero utilizando su talento, que ese es un recurso ilimitado, no existen límites al talento de las personas, ellos entonces diseñan los sistemas de frenos, construyen los chasis, los sistemas de dirección, de amortiguación de sus vehículos, les adaptan motores de acuerdo a las reglas de esas competencias, de forma tal de que aún sin acceso a divisas, aún sin acceso en muchos casos a la bibliografía internacional que los estudiantes deberían tener, ellos, bueno, ponen a prueba su propio talento y su inventiva, su innovación, su emprendimiento para poder llevar a cabo sus proyectos, y estamos muy esperanzados de que la juventud venezolana es la que va a lograr resolver todas estas dificultades que estamos viviendo en Venezuela en este momento. Rector, su área es la ciencia pura, digamos, la química, la física. ¿Puede hablarnos un poquito sobre la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación? Sí, Lidio, ese es un tema bastante importante. Se generó un instrumento en Venezuela en el año 2000, fue la primera vez que se aprobó esa Ley de Ciencia Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la LOCTI, y a partir del año 2005, cuando se reglamentó esa ley, entonces habían unas reglas del juego que hacían que las distintas empresas tenían que comprometer un determinado porcentaje de sus ventas brutas, de sus ingresos brutos, a el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, a la incorporación del conocimiento a la producción, y sobre la base de esa incorporación del conocimiento a la producción, mejorar la productividad de las empresas y de esa manera mejorar el bienestar de todos los venezolanos. Lamentablemente, en el año 2010,
esa Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación fue modificada de forma tal que ya no eran las empresas las que decidían en qué se hacía esa inversión, sino que era el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el FONACYT. A partir de ese momento, entonces ya esos fondos de la LOCTI ya no sirvieron para incorporar conocimientos en la sociedad, sino que sirvieron para engrosar las arcas públicas de una manera totalmente poco transparente. No sabemos en qué se han utilizado esos recursos, no sabemos porque no ha habido rendición de cuentas de parte del FONACYT de cuál ha sido el destino de esos porcentajes importantes de las ventas brutas de todas las empresas del país que supuestamente han sido destinados a la ciencia, la tecnología e innovación. Por eso pensamos que en este momento, y de hecho en eso está trabajando la Asamblea Nacional, en reformar la LOCTI de forma tal de que haya una ejecución transparente de esos recursos, que son recursos importantes porque llegan a ser del orden del 2% del Producto Interno Bruto de Venezuela. Es un monto bastante importante que debiera estar dedicado al mejoramiento de las condiciones que tenemos en Venezuela para incorporar conocimiento en la producción de Venezuela y que en este momento estamos perdiendo. Viniendo usted de la universidad a la Casa de las Ideas, de la pluralidad, ¿qué hace falta para el diálogo y la reconciliación en Venezuela? Que nos pongamos de acuerdo. Eso es importantísimo, Lirio. Lo que usted menciona es posiblemente la prioridad fundamental de Venezuela en este momento. Hemos tenido a lo largo de muchos años, llevamos ya prácticamente 3 lustros, más de una década, en que hemos tenido enfrentamientos muy severos de formas de pensar en Venezuela. Nosotros tenemos que convencernos de que cada uno de los venezolanos somos distintos, somos diversos, pensamos diferente, pero no por el hecho de pensar diferente somos traidores a la patria o tenemos que estar enfrentados unos a otros. Entonces yo creo que en el momento actual tenemos que lograr que los factores opositores y los factores oficialistas se pongan de acuerdo, consigan acuerdos mínimos que consigan que nosotros superemos la grave crisis económica y social que estamos viviendo en Venezuela. Esa grave crisis económica y social se traduce también en una grave crisis política de gobernabilidad, donde se hace imposible gobernar un país con un enfrentamiento constante. De tal manera que yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a quienes están ejerciendo el gobierno y también a quienes están liderizando la oposición a que busquen esos acuerdos, a que busquen los líderes de la oposición y los líderes del gobierno buscar la conciliación mínima, los acuerdos mínimos que consigan que nosotros superemos esta grave crisis que estamos sufriendo en Venezuela, donde mucha gente no consigue los medicamentos que requiere, donde vemos largas colas de personas procurando alimentos en los abastos, en los supermercados, donde muchos vehículos están parados porque no se consiguen repuestos, donde gente que necesita vehículos no los consiguen las agencias de carros porque sencillamente no existen. Entonces tenemos una crisis de producción muy fuerte en Venezuela y esa crisis de producción solamente la vamos a poder resolver poniéndonos de acuerdo. Rector, no quisiera despedirlo sin una reflexión a propósito de que hoy, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, declarado así por la UNESCO en el año 93. Bueno, la libertad de expresión es fundamental para que nosotros podamos desarrollarnos. Y por detrás de la libertad de expresión está la libertad de pensamiento. Si nosotros no nos respetamos unos a otros, a pesar de que pensemos distinto, entonces nosotros no tenemos ninguna posibilidad de desarrollarnos. Así que bueno, si hoy es el día, no sabía que hoy era el Día de la Libertad de Expresión, pero es un día para celebrarlo. Y es un día para celebrar el origen de la libertad de expresión, que es precisamente la libertad de pensamiento, que todos, independientemente de la forma como pensemos, la religión que profesemos, el origen étnico que tengamos, el background cultural que tengamos, todos somos iguales ante la ley, todos nacemos iguales y nosotros dentro de una democracia como es Venezuela, tenemos nosotros que poner muy en alto esa libertad de pensamiento. Así que bueno, feliz Día de la Libertad de Pensamiento. Rector, muchísimas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Al contrario, muchísimas gracias. Benjamín Sharif, que es rector de la Universidad Metropolitana. Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.